Otro lado de la moneda en la tensión por el cerco naval de Estados Unidos en el Océano Atlántico y ahora también en el Pacífico es el de los narcotraficantes y el mercado de drogas en el mundo. Ante la avanzada militar, han buscado mover la droga hacia Europa a través de Venezuela y África, así como también por el Pacífico hacia Asia, en donde un kilo de coca puede llegar a valer $160,000. Pero, ¿qué significa esto en los territorios y entre los grupos armados y otros jugadores? Nuestro episodio de hoy puede escucharse en complemento con el del 29 de octubre, que giró sobre las hectáreas de coca sembradas en Colombia. Hoy es jueves 30 de octubre. Mi nombre es Carlos Solano y este es el café de hoy de El Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Primero, actualización de algunas noticias de las últimas horas. En la puja que había por la cabeza de lista del pacto histórico al Senado, finalmente la senadora María José Pizarro se baja en ese enfrentamiento que se había generado con la ex precandidata Carolina Corcho. Asimismo, Pizarro señaló que no regresará al Congreso en el año 2026. Mi compromiso con el pacto histórico no es una curul. Indicó que apoyará los objetivos del presidente Gustavo Petro para el Frente Amplio y la Constituyente. Sin embargo, queda sobre la mesa que una de las senadoras más destacadas del movimiento del pacto histórico decide no continuar para el siguiente periodo. La Contraloría alerta sobre el desfinanciamiento de 1,3 billones de pesos en la alimentación escolar de 1,6 millones de estudiantes para el año 2026, especialmente en departamentos como el Amazonas, Casanare y Guaviare, en donde no alcanzan ni el 50% del cubrimiento de la población estudiantil, advirtió la Contraloría. Este informe, que gira en torno a la evaluación de la ejecución de la política pública del programa de alimentación escolar, PAE, arrojó, entre otras cosas, 30 inconsistencias con respecto al servicio que se le ofrece a los menores, servicio que busca poner un plato en la mesa de los niños. Entre las muchas inconsistencias que se vieron, irregularidades, son almuerzos servidos sin plato, en servilletas, alimentos en estado de descomposición o raciones muy pequeñas con las cuales un menor no se puede alimentar. Según la Contraloría, el PAE había alcanzado en 2023 una cobertura del 79% de los niños, niñas y adolescentes en época escolar en Colombia. Pero, sin embargo, dice la Contraloría, debido a estas inequidades territoriales, de los 32 departamentos, el 60% se encuentra por debajo del promedio nacional. El cruento balance que deja la escalada policial contra la banda Comando Vermelho en las favelas de Río de Janeiro ya asciende a 132 muertos. Una de las operaciones policiales más violentas en la historia de las favelas. Durante la operación, además, fueron arrestados 113 sospechosos y se decomisaron 119 armas e incluso 14 artefactos explosivos. Pero la comunidad internacional cuestiona cómo es que hay 132 muertos en un operativo de estas características. La Defensoría Pública, que está encargada de ofrecer asistencia legal gratuita, elevó la cifra de fallecidos, que en un comienzo era de 64, después de que habitantes de los barrios afectados se lanzaran a buscar a sus familiares desaparecidos y empezaran a juntar decenas de cuerpos en la plaza central del barrio brasileño, en donde opera la banda Comando Vermelho. Ante esto, el presidente Gustavo Petro hizo un pronunciamiento, rechazó la operación policial en Río de Janeiro y la comparó con la operación Orión en Medellín. Recordemos, operación en la cual son señalados militares y paramilitares de en conjunto hacer una de los movimientos más violentos de las autoridades en la historia. El mandatario cuestionó al gobernador Claudio Castro por estas acciones policiales que arrojan el saldo mortal que comentamos.
Este miércoles fue noticia otro nuevo ataque contra una embarcación de supuestamente narcotraficantes en el Pacífico y Estados Unidos confirmó que al menos hubo 4 muertos en esta operación. Es hasta este punto la lancha número 15 en la operación que Washington ha emprendido en aguas internacionales contra el narcotráfico. Al mismo tiempo, Nicolás Maduro afirmó que la inteligencia venezolana logró frustrar un plan de la CIA para atacar barcos de Estados Unidos en Trinidad y Tobago. Mientras todo esto ocurre en aguas internacionales, los narcotraficantes se lanzan al azul profundo, a las aguas del Atlántico que separan a América de África, la ruta para llegar a Europa. Un viaje que en una embarcación de gran potencia puede tomar 20 días, pero en veleros más pequeños puede tomar aún mucho más porque tiene que enfrentarse a las peores condiciones climáticas de los mares y los vientos. De todas las formas posibles, los narcotraficantes han buscado reinventar las vías de movimiento de droga a través de los océanos como reacción a la escalada militar de Estados Unidos. Sobre esto, un informe publicado por la sección Justicia del Tiempo del periodista Jesús Blanquicet, informe que da cuenta de cómo los grupos al margen de la ley que trafican droga desde Colombia han tenido que reinventar las rutas y reorganizarse internamente para enfrentar la mayor complicación de su mercado. Jesús, bienvenido. Vale, Carlos, saludos a ti y a tu audiencia. Gracias, Jesús. Lo primero es analizar qué está pasando, es decir, qué encontraron con los informes de inteligencia sobre qué está ocurriendo con la droga que se produce en Colombia. Sí, Carlos, fíjate, informes de inteligencia a los que tuvimos acceso acá en el diario El Tiempo, ellos venían analizando desde hace un par de meses, precisamente desde que Estados Unidos se ubicó en el Caribe con toda su flota militar, de que las rutas y los precios de la coca estaban de alguna manera cambiando el mercado internacional de los narcotraficantes. Ellos realmente se dieron cuenta que el precio comenzó a dispararse, pero inmediatamente la presión de Estados Unidos, tanto en el Caribe como en el Pacífico ahora, obligó a los grupos armados a cambiar las rutas por las que ellos movilizan la droga. Primeramente, se tenía identificado de que varios de estos narcos utilizaban los puertos del Caribe hacia valga la redundancia, hacia llevar la droga hacia el Caribe, hacia Centroamérica y Estados Unidos, y salían normalmente por los puertos, puerto de Barranquilla, puerto de Santa Marta, puerto de Cartagena. Pero unos meses, digamos, desde que llegó a Estados Unidos, así, digamos, la presencia en el mar, ellos se dieron cuenta que los narcotraficantes ya estaban usando la frontera con Venezuela para movilizar la droga vía terrestre y sacarla por el delta del Orinoco del vecino país y bajar un poco hacia la línea, por debajo de la línea del Ecuador y cambiar la ruta para que la droga llegara a las costas de África y de las costas de África subirla y distribuirla porque es más rentable hacia Europa. Recientemente, digamos hace un par de semanas, con los bombardeos que Estados Unidos realizó a lanchas en el Pacífico, también se dieron cuenta las agencias de inteligencia que hubo también una modificación también de la salida de la droga por la parte del Pacífico, que normalmente salía por el puerto de Buenaventura. Ellos determinaron ahora que también están embarcando droga hacia las lanchas, pero en este caso salen con destino hacia las islas que se encuentran en el Pacífico. Ahí ellos de alguna manera reacondicionan la nave o traspasan la droga hacia otra nave para llevar la droga hacia Oceanía y Asia. Pero es todo un viaje, es decir, se incrementan los intermediarios, eso debe subir los costos tremendamente para el consumidor al final. Sí, fíjate, así es, digamos, el análisis que ellos tienen de los precios muestran que, por ejemplo, en México, anterior de que pasara, digamos, toda esta presión de Estados Unidos, el kilo de cocaína podría comercializarse en $14,000 y en Estados Unidos podría llegar a $48,000. Ellos se dieron cuenta que precisamente la presión de Estados Unidos les daría una oportunidad más rentable y es llevando la droga hacia Europa
Oceanía y Asia, donde el kilo se dispara a $156.000. Es un trayecto, como tú dices, de una periplecia un poco más elaborada, un poco más riesgosa, pero el final, que es el rubro que ellos están vendiendo y por lo que ellos quieren de alguna manera captar el dinero, se les triplica, se les quintuplica en comparación a cuando lo llevaban a México o Estados Unidos. En ese punto, en esa ruta, pues si uno analiza el mapa, si uno coge un atlas, pues casi que esa ruta, no solo para llegar a África, pasa por Venezuela, sino que casi que bordea, entre otros, todas las islas Guadalupe, Dominica, Martinica, Granada, Barbados, todas están en esa misma ruta. Se terminan involucrando en el camino porque son aguas casi que de ellos. Sí, sí, claro. De hecho, los informes de las inteligencias aseguran que en ese trayecto hacen escala en varias de esas islas. Ellos nombran específicamente Cabo Verde, que se encuentra en todo el Océano Atlántico. Allí ellos hacen como una parada técnica o una escala, bien sea para descargar la droga y subirla a otra embarcación o abastecerse de combustible, digamos, hacer como un descanso, por así llamarlo, y después continuar hacia la ruta que es finalmente las costas de África, Papúa Nueva Guinea, Guinea Ecuatorial, Cabo Verde, Nigeria, Camerún. Allí hacen ya realmente el descargo de la droga y después de allí otra red se encarga de introducirla a Europa, en el caso cuando la droga va a Europa. Y cuando la droga va finalmente a Oceanía o a Asia, utilizan varias de las islas que están ahí en el Océano Pacífico para hacer precisamente lo mismo, abastecerse de combustible o hacer un cambio de la mercancía hacia otras lanchas que puedan continuar la ruta hacia Asia y Oceanía. Eso es en las aguas internacionales y toda esa ruta con todos esos intermediarios que termina yendo a Europa a través de semejante travesía. Pero adentro en Colombia, ¿qué está pasando? Es decir, los grupos armados también se deben estar reorganizando, me imagino, para todas esas rutas. Sí, claro. ¿Qué pasa? Ya ellos antes, digamos, movilizaban droga propiamente desde Cauca hasta la zona Caribe, hacia los puertos, pero ahora no. Ahora ellos están utilizando, eh, digamos, las regiones productoras Catatumbo, sur de Bolívar, para poder sacar la droga hacia el Caribe por la parte venezolana. Y la parte de Nariño, Cauca, la utilizan para sacarla por la parte pacífica y de alguna manera eso ha cambiado o ha modificado las rutas y esas diferentes corredores de movilidad que tenían los grupos armados predestinados ya con toda su cadena para poder movilizar la droga dentro de Colombia. Eso de alguna manera también dicen los informes de inteligencia es lo que ha permitido el incremento de incautaciones. Vale destacar que ellos resaltan que en lo que va de año ya van 700, casi 800 toneladas de cocaína incautada. Ellos dicen que esta incautación también se debe al cambio de las rutas y, claro, al desconocer ellos un poco eh, estas nuevas rutas que están abriendo, para las autoridades es más fácil poder incautarlas. Jesús, la cocaína no es el único jugador dentro de ese mercado. En Estados Unidos han declarado desde hace rato una emergencia por el fentanilo y mucho se habla de que el fentanilo llega realmente desde México y hay otras rutas, por supuesto, pero nosotros no somos un jugador dentro del mercado del fentanilo. Esto termina, este encarecimiento de la cocaína frente a la competencia del fentanilo podría en algún momento tener un efecto de reducir el mercado de la cocaína. Fíjate que precisamente esos informes nos dicen que la demanda está creciendo principalmente en Europa, Asia, incluso África y Oceanía, de cocaína. Porque tenemos entendido que el mayor comprador ahora del fentanilo es Estados Unidos y la mayoría de los narcotraficantes y de estas personas que se encargan de traficar este tipo de sustancias las están llevando a Estados Unidos también por la facilidad que tienen de movilizarla. Diversos informes y publicaciones que también hemos hecho acá en el tiempo indican que se puede movilizar fácilmente, digamos, 2, 3, 4 ampollas y una persona las puede traficar dentro de sus propias pertenencias sin ningún problema y cuando llega a Estados Unidos se quintuplica. Acá yo creo que también los narcotraficantes están viendo como una especie de oportunidad al ver que Estados Unidos, digamos, de alguna manera le está cerrando o tiene una barrera puesta allí para evitar que la coca pase hacia Norteamérica. Ellos lo que están haciendo es diversificando y dándole o de alguna manera satisfaciendo un poco las necesidades de otro mercado que se les está abriendo, como es el de África, Europa y Oceanía.
Entonces yo creo que ellos están un poco también, a la medida en la que Estados Unidos está haciendo la presión, ellos también están analizando qué pueden hacer con esa droga que se está produciendo acá en Colombia. Ayer precisamente el presidente Petro decía que los sembradíos crecieron un 3%, ya son 262.000 hectáreas. Falta ver cuánta es la producción real que se está haciendo de la coca, pero nosotros tenemos estimado que puede ser muchísima. Ellos necesitan de alguna manera buscar un mercado para venderla y no perder esos ingresos que están teniendo el narcotráfico. Entonces, ¿qué viene ahora? Porque, digamos, hemos tenido, por ejemplo, de Estados Unidos, la amenaza de combatir narcotráfico por tierra, además de sus operaciones militares en aguas internacionales. ¿Qué podría venir en este caso? Es decir, ¿qué se prevé que va a pasar con esto? Yo creo que puede ser clave, Carlos, la cooperación obviamente con autoridades internacionales, con fuerzas navales y armadas de otros países, precisamente para poder detectar a tiempo este tránsito o estas rutas, poder frenar para que la droga no siga saliendo y llegando a otros destinos, sino que pueda ser incautada o que haya interdicción de esta droga tanto en el Atlántico como en el Pacífico antes de que llegue a su destino final y de alguna manera, como dice el ministro de Defensa, asfixiar un poco las economías de estos criminales. Digamos, ahora esperamos, en diciembre va a haber una reunión acá en Colombia, en Bogotá, de Ameripol, que es de las policías también de Latinoamérica, en las que también de alguna manera se va a tocar cómo se puede cooperar Ameripol con Europol y otras agencias internacionales para cerrarle el paso a la salida de estos estupefacientes desde acá, desde Colombia, y también cómo se puede incrementar un poco las labores de inteligencia para evitar que se siga produciendo y se siga movilizando también la droga internamente. Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentra también en Instagram y en X como @podcasteltiempo. Además, si quieres recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-300-5327 y haga parte de la comunidad de El Café de hoy. Este episodio fue producido por Valeria Torres. Mi nombre es Carlos Solano. Podcast El Tiempo.